Muy bien, ahora en esta sección vamos a empezar hablando del impuesto a las transacciones financieras. El impuesto a las transacciones financieras es el complemento perfecto de la ley de lucha contra la evasión. ¿Por qué? Porque nosotros al principio de esta charla señalábamos que la ley de bancarización obliga de alguna manera a los contribuyentes a utilizar los medios de pago y estos medios de pago quedan registrados en el sistema financiero. Pero la única forma que la SUNAT pueda tener algún indicio de que los contribuyentes utilizan los medios de pago es a través de el dinero recaudado por el impuesto a las transacciones financieras. Yo les señalaba además que el Tribunal Constitucional en su expediente, en el expediente número 4-2004 de acción de inconstitucionalidad, había visto ciertos elementos supuestamente sometidos a un test de constitucionalidad y el otro era el relacionado al impuesto a las transacciones financieras. Y básicamente el cuestionamiento era el siguiente: ¿se viola el secreto bancario con el reporte que se hace del ITF, con el reporte que hacen las entidades del sistema financiero del ITF, en el cual se detalla a cada uno de los contribuyentes que han sido sujetos de retención, o no? Entonces el Tribunal Constitucional señaló ciertos elementos mediante los cuales se podría violar el secreto bancario y en consecuencia la Constitución, de forma tal que esos elementos tendrían que evitarse. Entonces, per se, el impuesto a las transacciones financieras y el reporte que se hace no viola la Constitución, salvo que permita esto individualizar o digamos, poner de manifiesto ciertos datos de las cuentas bancarias de los contribuyentes. De forma tal que la declaración del ITF, en primer lugar, es agregada, no es por cuenta bancaria. Cada contribuyente que es sujeto de retención por parte de un banco o una entidad del sistema financiero es reportado, el contribuyente sí, con su número de RUC o su DNI, pero el impuesto retenido se informa de manera agregada, no se detallan los cargos y abonos ni los datos de las cuentas. Se presenta de manera agregada de forma tal que, de acuerdo al criterio interpretativo del Tribunal Fiscal, con ello se estaría evitando exponer de manifiesto las operaciones propias que se han realizado en cuentas y que implicarían violar el secreto bancario. Entonces la SUNAT lo que tiene es, por cada contribuyente, un importe agregado de cargos o abonos en cuentas, o de giros o de órdenes de pago, y esto le permite a la SUNAT tener simplemente un indicio de que alguien tiene que realizar operaciones bancarias y en consecuencia podría, condicionalmente hablando, estar generando rentas. Bien, el impuesto. Vamos a señalar algunos elementos. Los elementos de la hipótesis de incidencia, en primer lugar, el aspecto material. ¿Qué cosa grava el impuesto a las transacciones financieras? Primero, le voy a invitar a que ustedes se dirijan al artículo 9 del Decreto Supremo 150-2007-Economía y Finanzas, que es el texto único ordenado de la Ley de Bancarización. En el artículo 9, el inciso A señala que se grava con el ITF tanto la acreditación como el débito, es decir, lo que se conocen como abonos o cargos en las cuentas bancarias. ¿Y cuáles son estas cuentas bancarias? Pueden ser las cuentas corrientes, pueden ser las cuentas de ahorro, pueden ser las cuentas a plazo. Todo cargo o todo abono que se realice en estas cuentas estaría sujeto al impuesto a las transacciones financieras. Sin embargo, debemos tomar en consideración que hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Son las acreditaciones o débitos o transferencias que se realicen entre cuentas del mismo titular. De forma tal que, si el titular de una cuenta ordena transferir de su cuenta personal una cantidad de dinero a otra de sus cuentas, ya sea en la misma moneda o en otra moneda, entonces esa operación no estará sujeta al ITF. Y no podría estarlo, primero porque evidentemente sería antitécnico, uno por administrar su propio dinero en sus propias cuentas no tendría por qué estar sujeto al ITF. Segundo, porque en el fondo no tendría un interés respecto de
respecto de las rentas que podrían estarse generando, porque uno no se puede cancelar una obligación a sí mismo. Un contribuyente tiene que cancelar una obligación a un tercero. Entonces, si uno transfiere a su propia cuenta, no está realizando ninguna cancelación. Lo más probable es que esté pasando de su cuenta a plazo a su cuenta de ahorro, es una operación que no tiene interés fiscal, o que esté pasando de su cuenta a soles a su cuenta en dólares, que tampoco es una operación que tenga interés fiscal. De forma tal que con un criterio de neutralidad, las transferencias entre cuentas del mismo titular no están afectas. Y podría ser en el mismo banco o en otro banco. Cualquier persona puede transferir dinero de su cuenta en el banco X a su otra cuenta en el banco Z. Y esta transferencia no estará grabada con el ITF. Ni el cargo en la cuenta de origen, ni el abono en la cuenta de destino. Y antes de continuar con el con la segunda hipótesis de incidencia que genera el impuesto a las transacciones financieras, con el segundo aspecto material, debo señalar que la misma norma tiene ciertos criterios respecto a las cuentas, porque las cuentas pueden ser de un solo titular o pueden ser mancomunadas. Y en el caso de cuentas mancomunadas, ¿cómo se reputaría al titular de la cuenta? La misma norma de lucha contra la evasión señala que debe tomarse en consideración solo al titular que figure en el primer lugar. Cuando una cuenta es abierta de manera mancomunada, los titulares se ponen en orden. Entonces se considera o se reputa que esa cuenta para efectos del ITF es solamente del primer titular, el que figura en primer lugar. De forma tal que si de una cuenta mancomunada, y además, perdón, quiero agregar que no solo debe estar en primer lugar el mismo titular, sino que además todos los demás titulares deben ser los mismos. De forma tal que si yo quiero transferir desde mi cuenta mancomunada en un banco a mi cuenta mancomunada en otro banco, los titulares deberían ser los mismos y además yo debiera figurar en primer lugar para que se repute que no se graba con el ITF. Bien, tenemos otro aspecto material de la hipótesis de incidencia, que es el inciso B. Y el inciso B señala que se encuentra grabado con el ITF, el inciso B del artículo 9, los pagos que se realicen a una empresa del sistema financiero sin utilizar cuentas. De forma tal que si el contribuyente se aproxima con el dinero en efectivo a una entidad del sistema financiero y pide realizar un pago, como por ejemplo pide pagar la deuda propia o la deuda de un tercero, entonces se está originando la hipótesis de incidencia y debe grabarse con el ITF. En este caso, cualquiera sea el pago, el mecanismo que se utilice para pagar, pero que no se utilice cuenta. Bien, tenemos otro supuesto. Imagínense ustedes que un contribuyente se aproxima con dinero en efectivo a una entidad del sistema financiero y solicita que le entreguen a cambio de esa cantidad de dinero un cheque de gerencia emitido al portador, al portador no, sería en el caso de un cheque de gerencia emitido a un tercero, cualquiera, o a su propio nombre. Bien, en este caso no se ha utilizado cuentas, estamos señalando que el contribuyente se ha aproximado con el dinero en efectivo. Bien, la emisión de ese cheque de gerencia estaría sujeto al ITF. Y como ya señalamos además en la parte correspondiente a medios de pago, ese cheque de gerencia, si contiene la cláusula de no negociable, pues constituye un medio de pago. Quisiera aprovechar aquí a señalar algo respecto de la cláusula no negociable. La cláusula no negociable no la tiene que poner la entidad del sistema financiero, la puede poner uno mismo, en cualquier momento. Debe cumplirse nada más que antes de entregarse ese cheque al destinatario del mismo, debe contener la cláusula no negociable. Pero la podría poner la entidad financiera o la podría poner uno en su propio despacho. Bien, entonces tenemos que cuando un contribuyente se aproxima a una entidad del sistema financiero y adquiere un cheque de gerencia o cualquier otro instrumento financiero que tenga mérito negociable, debe estar sujeto al ITF. Y en este caso, el sujeto del ITF es la persona que se aproxima a adquirir el cheque. Ese era el inciso C del artículo 9. Bien, ahora tenemos un cuarto supuesto mediante el cual se genera el ITF.
El inciso D del artículo 9 señala que la entrega al mandante o comitente del dinero recaudado o cobrado en su nombre, así como las operaciones de pago o entrega de dinero a favor de terceros realizado con cargo a dichos montos, efectuadas por una empresa del sistema financiero, sin utilizar las cuentas a que se refiere el inciso A. Bien, esta modalidad del inciso D constituye una forma de operar mediante la cual no se utilizan cuentas. Entonces, un contribuyente cualquiera podría solicitar a una entidad del sistema financiero que recaude fondos en su nombre. Vamos a poner un ejemplo cualquiera y además un ejemplo en el cual no se utilicen cuentas. Una entidad educativa podría pedirle a una entidad del sistema financiero que recaude fondos y que se los entregue en un determinado momento, sin utilizar cuentas. Bueno, pues en este caso, la entrega del dinero, la recaudación en sí no va a tener ITF, pero la entrega del dinero sí va a estar sujeta al ITF. Y este supuesto es distinto al del inciso B, porque en el inciso B nosotros hablamos de los pagos a una empresa del sistema financiero. En este caso, la entidad del sistema financiero no está cobrando pagos por cuenta propia, está recaudando los fondos encargados por un tercero. Entonces, si la entidad del sistema financiero cobra su propia acreencia, estamos en el inciso B. Pero si la entidad del sistema financiero recauda dinero encargado por un tercero, por un mandante, que es un tercero, entonces se está recaudando en nombre de él. Y en este caso, el supuesto de la hipótesis de incidencia se configurará cuando la entidad del sistema financiero le entregue el dinero a quien se lo ordenó. Bien, tenemos ahora el inciso E del artículo 9. También se encuentran grabados con el ITF los giros o envíos de dinero efectuados a través de una empresa del sistema financiero sin utilizar cuentas, o una empresa de transferencia de fondos, u otra entidad o persona generadora de renta de tercera categoría. También está grabada la entrega al beneficiario del dinero girado o enviado, en este segundo supuesto. Bien, ¿en qué casos se configuran estos supuestos? Cuando un contribuyente se aproxima con el dinero a una entidad del sistema financiero y solicita que le giren ese dinero a un tercero, en una jurisdicción distinta o en la propia. Entonces, como vemos aquí, el numeral 1 del inciso E del artículo 9 señala que el giro genera la obligación tributaria y el giro lo está efectuando quien ordena hacer el giro. Y también el giro, cuando no es una entidad del sistema financiero, sino que una persona, un contribuyente se aproxima a una empresa de transferencia de fondos y ordena un giro, y también en este caso estaría grabado la entrega al beneficiario del dinero. Bien, tenemos otro supuesto además mediante el cual se configura el ITF, otro supuesto de hecho. El inciso F señala que la entrega o recepción de fondos propios o de terceros que constituyan un sistema de pagos organizados en el país o en el exterior, sin intervención de una empresa del sistema financiero, aun cuando se empleen cuentas abiertas en empresas bancarias o financieras. En este supuesto se presume, sin admitir prueba en contrario, que por cada entrega o recepción de fondos existe una acreditación y un débito, debiendo el organizador del sistema de pagos abonar el impuesto correspondiente a cada una de las citadas operaciones. Este supuesto es un poco más complejo que los anteriores, porque en este caso se configura el ITF tanto en la entrega de dinero en efectivo que se le realizaría a esta entidad, a esta empresa de recepción de fondos, como los pagos que realice esta empresa de recepción de fondos por cuenta del mandante, los pagos que realice a terceros. Este se conoce como, digamos, la cláusula antielusiva, porque si un contribuyente hubiese querido obviar el ITF utilizando cuentas, podría encargarle a un tercero que le realice los cobros y los pagos. Bajo ese supuesto se configura el ITF de forma tal que no se necesita una entidad del sistema financiero para que se configure el impuesto, el supuesto de hecho. Bien, tenemos ahora que el inciso G señala otro supuesto adicional. Y en este caso
la norma señala lo siguiente: los pagos en un ejercicio gravable de más del 15% de las obligaciones de la persona o entidad generadora de rentas de tercera categoría sin utilizar dinero efectivo o medios de pago. En estos casos se aplicará el doble de la alícuota prevista en el artículo 10. Bien, este es el supuesto que se conoce como el supuesto de las compensaciones. Estos pagos, mediante los cuales no se utiliza el efectivo ni medios de pago, pero son pagos válidos, serían las compensaciones. En este caso, cuando existe un contribuyente que es acreedor de una obligación y otro contribuyente que es un deudor, pero este otro contribuyente es deudor, pero a su vez es acreedor de su propio acreedor, valga la redundancia, es decir, ambos son acreedores y deudores entre sí, entonces ambos podrían acordar, perfectamente válido, sería esto, compensar sus obligaciones y decir: oiga, señor, mire, yo le debo a usted una cantidad y usted me debe otra cantidad similar, vamos a compensar las deudas, entonces ni yo le abono a usted ni usted me abona a mí. Esto es válido, esto se puede sustentar por cualquiera de los medios que el derecho permite, es decir, es una transacción, y configuraría una operación mediante la cual no se requiere hacer pagos en efectivo, de forma tal que no se requiere utilizar medios de pago. Sin embargo, la norma del ITF señala que en estos casos, en estos supuestos, se estaría configurando el impuesto a las transacciones financieras siempre que se exceda del 15% de las obligaciones de la persona. Es decir, si un contribuyente cancela por la vía de la compensación más del 15% de las obligaciones que tiene en un ejercicio, entonces a partir de allí estaría gravado con el ITF, las compensaciones, y tendría que aplicarse doble alícuota, como si se hubiera pagado y cobrado a la vez. Es un supuesto también en teoría antielusivo, aunque en la práctica me parece que las compensaciones no suelen ser por el 15% o más de las obligaciones de los contribuyentes. Es un supuesto que ocurre de manera muy remota. Tenemos otros supuestos más relacionados a las propias entidades del sistema financiero que los vamos a ver, los vamos a explicar en la siguiente etapa que viene a continuación.